Doctora, por favor, si puede ir compartiendo sus diapositivas. Y bueno, antes de continuar, muchas gracias, maestro Samuel. Le mandamos aplausos virtuales por todos los conocimientos compartidos. Ahora toca el turno de la doctora Brisa Gabriela González Rodríguez con el tema de la intervención del perito en el proceso judicial, el dictamen pericial. Voy a permitirme leer su currículum, su síntesis curricular. Ella es licenciada en psicología por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Ella es maestra en psicología clínica por el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas. Tiene un doctorado en Derecho por el Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Cuenta con un diplomado de hipnosis clásica por la Universidad de Oriente de Cuba, especialización en terapia de reprocesamientos para el trastorno de estrés postraumáticos por el Instituto del MDR, certificación nacional como facilitadora, conciliación, mediación y justicia restaurativa. Cuenta con una certificación internación en prácticas restaurativas, cuenta con un diplomado en derechos humanos, actualmente estudiante del doctorado en ciencias forenses y del postdoctorado en política, estudios sociales y culturales. Dentro de su trayectoria laboral, es psicóloga del Centro de Atención a Víctimas del Delito en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas. Es auxiliar en la segunda Subprocuraduría General de Justicia, mediadora y facilitadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, docente de grado y posgrado en el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, docente de grado y posgrado de la Universidad La Salle Victoria, instructora del Instituto de Capacitación Técnica y Profesional en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, certificada por el Sistema Nacional de Seguridad Pública para formar a agentes de la Policía Ministerial, agentes del Ministerio Público, investigador, a policías investigadores y facilitadores. Capacitación a personal en la Procuraduría General de la Justicia en los estados de Coahuila, San Luis Potosí, Quintana Roo, Veracruz y Baja California Sur. También es capacitadora a personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, agente capacitador externo en temas de lenguaje corporal y detección de mentiras, psicología clínica, psicología jurídica y forense. Actualmente se desempeña como coordinadora de educación continua en la Universidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, profesora en la licenciatura en psicología en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, psicóloga clínica en la práctica privada y perito auxiliar del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. Los micrófonos son suyos, doctora. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, doctora, la escuchamos. Ok, bien, pues muy buenas tardes a todos. Estamos esta tarde para platicar un poquito sobre la intervención del perito en el proceso penal, el dictamen pericial. Y bueno, pues he escuchado un poquito lo que estaba hablando el compañero, el colega anterior a esta presentación. Y pues me da mucho gusto la forma en la que veo que explica, que comparte su experiencia con nosotros y muy agradecida porque se da a los demás. Le gusta apoyar, le gusta compartir la información que sinceramente pues nos es de utilidad a todos los demás. Desafortunadamente no tuve la oportunidad de ver a todos, tenía que dar clase, pero me incorporé hace un rato. Hablaremos entonces de la intervención en el proceso del dictamen, ¿sí? Bueno, la palabra perito proviene del latín peritus y significa docto, experimentado, práctico en una ciencia o arte. Recordemos que no todos los peritos contamos con cédula profesional, algunos tendrán una expertise en un arte o en una cuestión técnica. Sin embargo, nosotros como psicólogos sí requerimos contar con una cédula profesional para poder fungir como peritos en cualquier materia del derecho.
Es una pregunta que me hacen mucho mis alumnos de psicología jurídica y forense. Maestra, ¿es necesario que yo cuente con una especialidad, alguna maestría, doctorado, o que estudie también la carrera de Derecho para poder ejercer como perito? Y son dudas que tienen muy frecuentemente los alumnos con la creencia de que tienen que ser licenciados en Derecho, además de ser licenciados en Psicología. Les genera una gran incertidumbre. Algunos sí contamos con la licenciatura en Derecho, pero no porque sea un requisito para poder tener la pericial psicológica como práctica, sino porque nos gusta adentrarnos más en la materia o porque hemos trabajado prácticamente toda la vida en instituciones de procuración de justicia. Tuve la oportunidad de trabajar más de 15 años en una Procuraduría General de Justicia, hoy Fiscalía General de Justicia, y bueno, se me dio la oportunidad durante esa práctica de poder desarrollar otras carreras, otra carrera relacionada con lo que yo hacía, que era justamente como psicóloga jurídica en sus diferentes ámbitos, en sus diferentes ramas, una de ellas como perito. Tenemos que el perito es un tercero llamado al juicio para suministrar el esclarecimiento sobre hechos cuya verificación e interpretación requieren conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o industria. Entonces nosotros debemos apoyar en este juicio, en este proceso judicial para poder aportar nuestra experiencia y nuestro conocimiento a la situación en la que no es experto ni el abogado defensor, ni el fiscal, ni el juez, ni ninguna de las autoridades que está ahí presente. Por eso es que se auxilian de peritos o expertos en la materia. Nosotros vamos a intervenir con nuestros conocimientos en la ciencia de la psicología para poder aportar en las evaluaciones psicológicas que se nos designen dependiendo del tipo de perito o del tipo de peritaje que estemos realizando. Quiero avanzar la presentación, pero no me lo permite. Ok, ya avanzó. Tenemos que en el peritaje, durante la investigación, que es la primera parte del proceso, en el caso de que estemos hablando de temas penales, el Ministerio Público o la Policía Investigadora que tienen conocimientos de esa investigación podrán disponer la práctica de los peritajes que sean necesarios para la investigación del hecho. El tema que nos ocupa a nosotros es el dictamen psicológico, el peritaje psicológico. Toda vez que, como bien decían hace un momento, es una de las primeras pruebas periciales que se tienen que desahogar. Regularmente en los temas de materia penal, efectivamente van a canalizar a la persona a servicios periciales para que se les realice, en su caso, el dictamen médico, el dictamen psicológico, que es en el que tenemos intervención, y el peritaje fotográfico, amén de otras pruebas que se requieran según el caso que está siendo investigado. El dictamen escrito que vamos a presentar nosotros como expertos en la materia de psicología no nos exime del deber de concurrir a declarar en la audiencia de juicio oral. Regularmente, las audiencias de juicio, los que pues ya han participado en estas audiencias saben que es ya pues la última etapa de las audiencias y en la que nosotros vamos a tener esta intervención. Por otra parte, y en otras materias del derecho, como son la materia laboral, que regularmente se utiliza últimamente por las reformas que ha tenido esta materia legal, se utilizan cada vez menos peritajes, regularmente los utilizan ya para los litigios sobre pensiones o temas de salud mental apegados a la NOM 035,
donde tratan de acreditar que hubo un tema de salud mental derivado de situaciones laborales, pero sobre todo atendemos en las materias familiares y civiles en general. Y aquí la autoridad jurisdiccional, es decir, el juez, podrá solicitar a las partes que designen peritos de su intención o el juez mismo podrá hacer la designación de peritos para participar en este proceso judicial. Bien, tenemos aquí que la prueba pericial, de acuerdo al artículo 300 del Código Nacional Civil y Familiar, si bien es cierto, ya, bueno, muchos estados tienen diferentes diferentes leyes, diferentes normas, pues ya estamos unificados en materia penal, ¿sí? A nivel nacional. Entonces, sí nos establece el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en el que también ya estamos unificados, que la prueba pericial debe ser utilizada y solo es procedente en algunos criterios. Son 8 para ser exactos, pero los que nos implican a nosotros son los primeros 4. Primero, que sean necesarios conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica o industria, o en aquellos casos que mande la ley. Es decir, aquí el juez, los abogados, todos los que forman parte del proceso judicial requieren el apoyo de un experto. Ellos no conocen el proceso para una evaluación psicológica y para dar una conclusión sobre los resultados, sobre los puntos de pericia que nos están solicitando. Entonces nosotros vamos a ser estos expertos que les vamos a apoyar en el proceso y para que finalmente ellos puedan descartar toda duda razonable del caso que están revisando en ese momento y tomar decisiones al respecto. Cuando la autoridad jurisdiccional lo requiera para llegar a una solución. Esto sucede mucho en los casos de derecho familiar, ¿sí? Para poder otorgar custodia, patria potestad, incluso para la convivencia, reglas de convivencia y sobre todo para designar cuándo tiene que ser supervisada esta convivencia, cuando los menores pueden estar en riesgo, porque pues la autoridad debe privilegiar el interés superior del menor y para esto se basa mucho en los resultados que emitimos nosotros como expertos en la materia de psicología. La prueba pericial solo procederá o se ofrecerá expresando los puntos y los cuestionamientos sobre los que versará y deben resolver los peritos, sin lo cual no será emitida. ¿Qué significa esta fracción tercera del artículo 300 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Que solamente voy a responder lo que se me está preguntando. Siempre que me solicitan por cualquier medio un dictamen psicológico, ya me establecieron los puntos de pericia. Yo ya tengo algunas preguntas o algunos cuestionamientos que debo responder y la prueba pericial solo será procedente cuando únicamente yo me aboque a responder esos puntos de pericia. Si yo omito un punto de pericia, si yo omito una conclusión sobre una pregunta que se me está realizando en el planteamiento del problema, esa prueba es improcedente. Si yo agrego más información de la que se me está solicitando, la prueba pericial es improcedente, aun y cuando el dictamen haya sido realizado, se hayan utilizado las pruebas y la metodología adecuada, la conclusión sea correcta. No es lo que se me preguntó o falta algo de lo que se me preguntó, por ley se invalida la prueba. Algunos abogados no hacen válido este punto, lo pasan por boba
cuando les conviene el resultado. Pero si el abogado conoce muy bien el tema de la prueba pericial, les va a invalidar su peritaje. Y las personas designadas deben tener título en la ciencia, arte, técnica, oficio o industria a que pertenezca y cédula si se requiere legalmente para su ejercicio. En el caso de nosotros como psicólogos, sí se requiere la cédula profesional para su ejercicio y dependiendo del tipo de perito que estemos nosotros ejerciendo, de la tipología de perito que estemos ejerciendo, va a ser la forma en que nos van a solicitar la cédula profesional. Por ejemplo, en materia penal, regularmente se te solicita una copia simple. El, el Ministerio Público o el fiscal tienen fe pública para poder hacer pues una certificación de esa cédula profesional y no necesitas tú ir a certificarla ante notario público. Pero cuando te contratan como psicólogo de parte, como perito de parte, entonces ahí sí, al aceptar el cargo, tienes que presentar una cédula profesional con, bueno, una copia de tu cédula profesional certificada ante notario público. Por eso ahorita vamos a hablar más adelante de los tipos de perito y de los requisitos para cada uno de ellos, ¿sí? Entonces les decía, en el artículo 300, que habla sobre los requisitos para la prueba pericial, sí nos indican estos 4 puntos que son aplicables para nosotros como psicólogos. En el entendido que cuando cualquier otra materia, háblese de la penal, de la laboral, de la mercantil, hasta de la agraria, tiene alguna laguna en este sentido, todas las materias se van a apegar a este código, al Código Civil, que es el nivel más elevado al que se pueden apegar todos los demás, todas las materias legales. Entonces, tomemos en consideración esto de los puntos de pericia, responderlos, sobre todo la fracción tercera, responderlos al pie de la letra para evitar que nuestra pericial sea invalidada. Vamos a continuar, esperando que cambie la presentación. Bien. También, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 368, nos dice que para ofrecerse la prueba pericial, cuando para el examen de personas, hechos, objetos o circunstancias relevantes para el proceso, fuere necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica u oficio. Entonces aquí el Ministerio Público requiere de alguien que tenga conocimientos expertos en alguna ciencia, como es la materia psicológica. Regularmente las Fiscalías Generales de Justicia, la Fiscalía General de la República, ya cuenta con peritos en psicología. Sin embargo, las personas tienen el derecho de acudir a peritos particulares desde un inicio, y es posible que a ustedes o a nosotros nos puedan buscar para solicitar nuestros servicios. Si no, en un momento posterior, cuando se inconforman con el resultado del dictamen, pueden solicitar nuestros servicios para hacer una metaevaluación o un metaperitaje, o incluso para fungir por parte del juez, por la solicitud del juez, como un tercero en discordia para pues para poder apoyarles en la resolución cuando 2 dictámenes previos o más son contradictorios. De acuerdo al artículo 369 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dice que los peritos deberemos poseer título oficial en la materia en la cual vamos a dictaminar. También es una pregunta muy recurrente. ¿Y si tengo carta pasante, maestra? ¿Y si tengo cédula provisional?
habrá personas que te lo acepten, pero por ley en materia penal, en materia civil, familiar y en cualquier materia del derecho, dice cédula profesional, no dice cédula provisional, ¿sí? Entonces, nosotros debemos estar muy claros en este sentido. Podemos tener las aptitudes para una ciencia una vez que ya son egresados, pero debemos esperar a tener la cédula profesional. Para muchas otras áreas de la psicología les puede funcionar la cédula provisional, pero para un dictamen pericial se los pueden desestimar, se los pueden invalidar. Entonces, tenemos que esperar a contar con el documento que nos requiere la ley para poder dar nuestra opinión sobre una materia de expertise. Bien, ¿qué es la prueba pericial? Muchos alumnos también me preguntan, maestra, entonces podemos hacer un dictamen psicológico igual que hacemos un informe, ¿sí? En cualquier otro ámbito de la psicología. Bueno, el dictamen pericial sí maneja una metodología muy rigurosa. No digo que los informes, no. El informe también maneja una metodología, también es un documento científico y también desde el momento en que lo firmamos y nosotros lo entregamos, se convierte en un documento legal. Entonces, debemos entender que sí hay una diferencia. ¿Por qué? Porque el peritaje me está haciendo el planteamiento de puntos de pericia y porque debe estar con una metodología tan rigurosa y tan estricta, porque se va a integrar a una carpeta de investigación o a un expediente para un proceso legal. Entonces, debemos cuidar muy bien. Y en materia de derecho, sobre todo en temas civiles y familiares, los requisitos son muy rigurosos y las cuestiones técnicas también lo son. Entonces, tenemos que la prueba pericial está expresamente consignada en los códigos nacionales de procedimientos penales, así como en los códigos civiles y familiares, adquiriendo un estado procesal y transformándose en un documento legal que se incorpora, como les decía hace un momento, a las carpetas de investigación o a los expedientes en los juzgados, ya sea juzgados civiles, familiares, mixtos, cuando trabajan diferentes materias en pueblos pequeños y de cualquier otra materia. Los que son peritos federales, bueno, pues también vemos que tenemos la intervención a nivel federal con ciertos requisitos. En la prueba pericial también se puede entender como el resultado de un estudio realizado por una persona especializada o informada en ramas del conocimiento que el juez no está obligado a dominar. Pues el juez no es todólogo, ¿sí? No conoce de psicología, no conoce de química, no conoce de medicina forense. Entonces, pues le va a solicitar al experto en la materia que le auxilie en este sentido. A nosotros nos toca revisar y apoyar en la materia de psicología. Existen diferentes tipos de peritos. No todos los peritos tienen la misma, pues las mismas funciones y la misma forma de trabajo. Tenemos al perito oficial, ¿sí? ¿Quién es el perito oficial? Es el que se desempeña como funcionario de una institución con un cargo permanente. Es el perito que trabaja para la institución, ¿sí? Por ejemplo, en una Fiscalía General de Justicia tienen sus peritos oficiales. Son los que ya están contratados por la institución. Estos son los profesionales que pues trabajan ahí en relación con estas dependencias de procuración de justicia y que puede desempeñar su labor como
pues como perito en la materia o como asesor pericial que pertenece al cuerpo de psicólogos forenses en un juzgado, ¿sí? Únicamente como asesor, pero tiene el cargo de perito oficial. El perito oficioso es el que va a desempeñar el rol de perito, el profesional psicólogo que se inscribe en las listas de peritos del Poder Judicial y que estas listas de peritos pues tienen que estar, ¿cómo puedo decir? Se tienen que estar actualizando cada año y los abogados o las partes y los actores jurídicos nos pueden contratar a nosotros una vez que nos ven ahí publicados en las listas oficiales de peritos auxiliares del Poder Judicial de Justicia de cada estado o de la federación, y que cuando el juez le solicita a las partes, a los actores, ¿sí? La parte actora o la parte demandante, que presente perito de su intención y que no lo presenta, entonces el juez hace un sorteo, va siguiendo una lista y es el mismo juez el que nos señala a nosotros como perito oficioso, ¿sí? Está el perito de parte, ahí tengo un error, puse perito de parta, pero es perito de parte, y esta función está reglamentada regularmente en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y este perito de parte es el que nos va a designar. Vamos a aceptar el cargo porque nos está contratando a alguna de las partes involucradas. A mí me contrata, por ejemplo, la parte actora, ¿sí? La parte que presentó la demanda en materia familiar. Entonces, ¿qué tengo que hacer como perito de parte o perito de la intención, que también se conoce así? Yo tengo que ir a aceptar el cargo al juzgado. Tengo que ir a decir si yo soy la perito tal, obviamente por medio de un escrito, y ahí es donde sí debo agregar copia certificada de mi cédula profesional y firmar la aceptación del cargo. Si la presenta el abogado, entonces yo tengo que ir a ratificar la aceptación del cargo. Tengo que hacer el peritaje, tengo que firmarlo y entregarlo con los días que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales o el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. También puedo hacer tareas de asesoramiento psicológico, ¿sí? Para los abogados, asesorar sobre el diseño de puntos de pericia para que a los abogados puedan solicitarle a otros peritos los puntos importantes para que los peritos respondan a esos cuestionamientos. Y finalmente, el consultor técnico. Muchas veces nos hablan los abogados, regularmente aquí son los abogados, en ocasiones también son los jueces, sobre todo el juez civil, el juez familiar, para que nosotros les demos una opinión, ¿sí? Aquí no necesariamente vamos a entregar un documento. En algunas ocasiones nos piden un documento en el que emitimos nuestra opinión técnica, pero no tenemos la obligación de ir a aceptar el cargo de manera formal, ni tampoco tenemos la obligación legal de emitir un informe. Podemos acudir únicamente al juicio a dar nuestro testimonio, o bien acudir con el abogado que nos está contratando para darle nuestra opinión técnica. Debo recalcar que la mayoría de los abogados sí nos van a pedir el documento con la opinión técnica, pero que no estamos obligados a realizar este documento. Bien, les hablaba hace un momento de los terceros en discordia.
Aquí regularmente cuando ya se desahogaron dictámenes, cuando ya se hicieron dictámenes, tanto de la víctima o ofendido como del imputado en materia penal o del actor y de la parte demandada en materia civil, y estos dictámenes son contradictorios o si la autoridad jurisdiccional los estima sustancialmente contradictorios, de tal modo que no es posible encontrar conclusiones que le aporten elementos para la toma de decisiones que tiene que realizar el juez, este juez podrá designar un perito que le va a llamar perito tercero en discordia en la misma audiencia de juicio. A él ya en el juicio le están presentando dos dictámenes diferentes con resultados contradictorios. Entonces el juez va a decir, necesito un tercero en discordia que me ayude a determinar cuál de las dos versiones o cuál de los dos resultados es el correcto. En este caso, el juez desahogará las pruebas preparadas y definirá ahí mismo en la audiencia la recepción de dicho dictamen para que en una siguiente audiencia de juicio, siempre y cuando esta audiencia no exceda de 15 días, se presente este dictamen del tercero en discordia. Cuando nos toca acudir como tercero en discordia, sí nos vemos un poquito apresurados en los tiempos, porque pues la cuestión burocrática hace que los trámites sean un poquito más lentos. Se hace la solicitud del juez, toman las notas, se nos notifica, luego tenemos que señalar fecha y hora de la evaluación, si nos vamos a llevar varias sesiones también, o si son varias personas a las que hay que evaluar, hay que realizarlas, hay que aplicar, hay que redactar informes y hay que entregar 3 días antes de la audiencia. Entonces, pues sí, nos vemos un poquito apresurados. Es importante que nosotros sepamos como psicólogos forenses en este caso, que si bien es cierto que nosotros vamos a entregar nuestros dictámenes de manera escrita, al momento de estar en la audiencia de juicio oral, nosotros no vamos a contar con el documento, vamos a ser interrogados porque las personas, los testigos van a ofrecer la prueba testimonial eh, para que nosotros nos presentemos más adelante en la audiencia de juicio. Nosotros ya vamos a formar parte de los testigos y los testigos que tienen, cualquier persona que tenga conocimiento sobre los hechos realizados, sobre los hechos relacionados, tiene que comparecer a audiencia. Entonces nosotros vamos a tener que comparecer a audiencia y tenemos que someternos al interrogatorio que oralmente se nos formule por la parte del fiscal, por parte de la defensa y en su caso por la parte del asesor jurídico. Se nos vamos a someter al interrogatorio, al contrainterrogatorio, con todos los requisitos que estos deben cumplir. En el Código Nacional de Procedimientos Penales y en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares vienen todos los criterios que debemos nosotros como peritos conocer sobre el desarrollo del interrogatorio y las reglas para formular preguntas, en este caso las reglas con las cuales se tienen que basar ellos para formularnos las preguntas a nosotros como testigos en las audiencias de juicios orales. Creo que ya me consumí el tiempo, me quedan 2 minutos únicamente y quisiera seguir hablando un poquito más sobre este tema que es bien importante para nosotros en la parte del interrogatorio y del contrainterrogatorio. Sin embargo, pues nos consume el tiempo. No sé si tengan alguna pregunta que realizar. Muchas gracias, maestra. Las preguntas
podemos, las que tengan preguntas pueden ponerlo en los comentarios y al término de todas las participaciones vamos a ir haciendo el recuento y la lectura de las propias preguntas, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, maestra. Brisa fue, doctora, perdón, ha sido un tema bastante interesante el cómo interviene un psicólogo en el ámbito forense, ¿no? Y la intervención de un perito en el ámbito, ¿no? Le agradezco muchísimo, doctora. Aplausos virtuales también para usted. Las personas, reitero, que tengan preguntas, por favor, pueden hacerlas